nuestro amigo Javier Jurado, aquí en los estudios, ha puesto una tremenda denuncia contra un funcionario de la legislatura que no es representante popular, lógicamente, pero que nos tendrá que explicar el ingeniero Javier Jurado de los registros de ADN por qué la atribución de este legislador, quién le dio la atribución para eso, porque la ley no dice que el secretario es el que tiene que hablar a nombre de los legisladores. Parece que esa es la intención de la denuncia, ¿no? Buenos días, saludos cordiales, Víctor Hugo, Marita, Luis, muchísimas gracias por la oportunidad. En efecto, he presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el secretario de la Asamblea Nacional en dos instancias. La primera, usurpación y simulación de funciones, y aquí es importante que la ciudadanía sepa y entienda. Primero, el señor secretario no es del vocero de la Asamblea Nacional, ni se puede tomar atribuciones que se enmarcan en un tema jurídico y que puede afectar incluso no solamente a la imagen de la Asamblea, sino a la integridad de los asambleístas, porque está poniendo palabras que yo no quiero que transmita en boca de un órgano colegiado. Y en ese sentido, el señor secretario hizo algunas apreciaciones y que no se va a acatar una orden jurisdiccional. En ese sentido, se estaría incurriendo en el delito de desacato. Y en ese sentido también los legisladores podrían tener sanciones penales y no te cubre el fuero de corte, por si acaso, para que sepan los legisladores. Yo creo, y aquí la discusión se abre por una sentencia de un juez, donde existe un vacío legal en la Asamblea Nacional. No existe en la ley de la función legislativa el retiro de firmas. No existe, no dice, no habla. Que se ha hecho una práctica utilizada común, pero que la Comisión de Fiscalización ha violado el debido proceso y viola un derecho cuando la legisladora Inés Alarcón pone nuevas firmas para los mismos juicios. Eso quiere decir que el juicio tenía que seguir contra los 3 funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso. Y en ese sentido, el juez, haciendo una apreciación lógica, porque es lógica, si retiras, puedes poner nuevas, porque sigue la voluntad del legislador, y es sobre lo mismo. No ha cambiado esa dinámica sobre el juicio político. El juez hace la correcta sanción, y hoy la Asamblea tendría que cumplir con esa orden jurídica. Pero el secretario de la Asamblea dice que no. Y él personalmente dice que no. Yo primero le invitaría a que gane las elecciones, porque hoy juega como el asambleísta número 138. O sea, tiene un equipo de comunicación de la Asamblea y se incurre en otro delito. Y además que yo, a través de mi equipo y con varios abogados, hemos analizado otro problema que tiene el señor secretario. El señor secretario de la Asamblea Nacional incurrió en el presunto delito de falsificación y uso de documentos falsos. Y eso yo alerté hace mucho tiempo a la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el documento falso? Le voy a contar porque es largo. Mire, se aprobaron 2 leyes de la Comisión de Seguridad. Y voy a hablar de 2 leyes, porque he pedido la certificación para que se pueda certificar si existen más leyes con este problema. Se aprobaron 2 leyes, la una la de seguridad privada, la otra de riesgo y desastres. El secretario de la Asamblea Nacional envió mal redactados los textos al registro oficial y cura el problema con una fe de erratas, cosa que no está dentro de la ley de la función legislativa y es utilizada en otro aspecto, y subsana los errores de fondo, no de forma, no una coma, no un artículo, no. Artículos completos redactados de manera incorrecta, cambiados los artículos. Por un lado, los artículos que se aprobaron en la Asamblea Nacional decían una cosa, y por otro lado, lo que decía el señor secretario era otra. Y subsana este error con una fe de ratas. Primero, que no está permitido dentro de la ley de la función legislativa. No existe un precedente, vayan y revisen, ni siquiera en el Congreso se hizo una fe de ratas para corregir un texto. No existe.
Eso hace que incurra en la presunción de otro delito, del cometimiento de otro delito, y esto ha hecho que por parte de mi despacho se creen acciones y se generen acciones para corregir esto, porque no puede ser que el secretario de la Asamblea tenga la potestad mayor que la de un legislador. Le pregunto, dígame, don Víctor. Sí. Todos estos argumentos que usted señala pueden ser motivo para plantear por el bloque o usted la destitución del secretario de la Asamblea? Pregunta. Hay que hacer una resolución de cambio del orden del día para hacer un planteamiento. No es que yo no he alertado, yo le alerté a la señorita vicepresidenta de la Asamblea Nacional, alerté a la comisión. El loco era yo. Pero ¿por qué él se ha tomado esa atribución? Es la pregunta. ¿Quién le dijo que lo haga? Él no ha dicho eso. Bueno, primero que él era abogado. Sí, y por más que le diga que lo hagan, él debe de saber, él conoce mucho de derecho y canta las cosas en el esa es su función, nada más. Pero él no es representante legal, hay un procurador judicial de la Asamblea Nacional. Tampoco podría ser el vocero, quien debió de ser el vocero del señor presidente de la Asamblea. Hubiera sido muy distinto. Claro. Y aquí no habría llanto porque fue el presidente de la Asamblea. Y por último, que no están todos de acuerdo, pero es el presidente de la Asamblea. Claro, y es un criterio. Es un criterio de otro legislador. Así es. Pero aquí se está tomando la voz del legislador de un órgano colegiado. No le vamos a dar paso a la... Y no le vamos a dar paso, por ejemplo, porque no tiene fuero él, pues. No tiene inmunidad. No tiene inmunidad. Lo que realicé como legislador y realizaron algunos compañeros y no te puso la denuncia en la ciudad de Quito, en unidad de Quitumbe. Gracias. Sí, no tiene ningún fuero. Él no tiene fuero, no tiene inmunidad parlamentaria, y en ese sentido también la ciudadanía tiene que conocer que por mi parte y por parte de los legisladores de ADN hemos presentado un documento ante el presidente de la Asamblea. Lo interesante de ustedes es que mientras la señora Yori en el gobierno del señor Lazo quería impedir la fiscalización, ustedes quieren que haya la fiscalización, pero en el sentido de cómo se ha presentado lo claro, y eso es lo que plantea. Claro, y aquí se está haciendo una apreciación equivocada, pienso yo. El llamado a los ex ministro del señor Lazo, y entre ellos porque la economía se vio afectada de acuerdo a lo que todos los bloques legislativos señalaban cuando salió el señor Arozamena. El juicio político era válido contra estos tres funcionarios. Luchito conoce bien. Sí. El 25 juicios políticos he hecho en mi vida política. Conoce bien y que era válido esos juicios políticos contra estos tres funcionarios que incumplieron en sus funciones. Personalmente creo y considero, y voy a ser muy enfático, están confundiendo la sentencia de la Corte Constitucional. La de la Corte Constitucional es para personas, escúchese bien, para personas, y en el caso en el caso puntual de lo que sucedió con la ex legisladora Guadalupe Yori, en la cual la Asamblea Nacional sí acató la sentencia por pedido del presidente en esa época, Virgilio Saquicela, y lo que se hizo era acatar la sentencia de la legisladora Yori, y lo que hizo la Asamblea es impugnar, nada más. Ese es el procedimiento. Y el señor presentó los recursos, tenía que impugnar a través de un legislador o del procurador jurídico. Sí. Y en ese sentido, no tenían representación legal, claro, pero con el derecho de ser legisladores perjudicados, porque éramos de los perjudicados. Vea usted, y la Corte Constitucional determinó allí varias cosas, ¿no? Que, bueno, son distintas a la de ahora, porque ustedes están queriendo que haya el juicio político, no evitando que haya. No evitando, lo que se quiere hacer es que exista el juicio político en ahora, si el Pleno de la Asamblea llega ahí y el Pleno lo resuelve, otros al cantar. Pero ahí hay no lo ha resuelto. No lo ha resuelto. En retirar los tres juicios. En retirar los tres juicios, la Comisión de Fiscalización. Está prohibido lo que hacía la Comisión. Exacto, y la Comisión de Fiscalización no acepta nuevas firmas. No ha pasado. Entonces, no acepta nuevas firmas, y ese es el problema, que se está utilizando la Asamblea Nacional para hacer un circo, por Dios. La Comisión de Fiscalización es una de las comisiones más importantes, tiene que actuar
enmarcado en el debido proceso. Retiraron quedó en la fiscalización. No pueden, porque inclusive hubo un cambio, porque antes llamaban a esa comisión de fiscalización la comisión de archivo. Mire, solo le voy a decir algo a ustedes. Usted es abogado, Luchito. Mira, si yo retiro firmas, si hay un juicio y se retiran firmas, y la voluntad del legislador y de varios legisladores es proseguir y presentan nuevas firmas, ¿por qué no se la va a aceptar? Eso es un derecho. Están coartando el derecho de un legislador a proseguir con un juicio político válido, que ya tuvo calificación y tuvo verificación de las firmas y tuvo verificación de la procedencia del juicio. Entonces, en ese sentido, yo creo que se comete una ilegalidad. Pero más allá de eso, lo que hace el secretario de la Asamblea, el secretario de la Asamblea es un ente administrativo, no puede tomarse esas atribuciones. Y por otro lado, ni siquiera es jefe personal, para que se entere ahora. Exacto. Antes el secretario de la Asamblea era el jefe personal. Exacto. Ahora ya no. Entonces, viola, y además, por otro lado, lo que había ya presentado, el tema de las leyes modificadas que se enviaron al registro oficial, es sumamente grave. Eso es delito. Eso es delito. Y mucha gente dentro de la Asamblea hizo caso omiso a mi petitorio, y es por eso que hoy he hecho la debida diligencia para que el secretario de la Asamblea no le responda a Javier Jurado, le responda a la justicia, porque yo no soy ni juez ni fiscal. Yo estoy poniendo una denuncia para que la Fiscalía investigue este caso. Es que esa investigación se va a demorar mucho tiempo, no es ágil, debería ser ágil. Inmediatamente comparece a declarar usted Bueno, vamos a ver, y esperamos que la Fiscalía haga su buenos oficios. Eso es lo que yo espero. Veamos que lo haga, por eso va a demorar 6 meses, pero ya se termina el periodo. Bueno, pues será después del periodo, pero igual tiene que responder a la justicia, que responda a la justicia. El juicio a la señora ministra del Interior y luego el juicio a la Fiscalía, a la Fiscal General de la Nación. ¿Cómo lo analiza? Bueno, miren, se retiraron la firma. Ese fue el motivo para darle celeridad a los otros juicios que estaban en cola, que no podían, que se comete una ilegalidad y no me voy a regresar a ese tema, ya la ciudadanía ha entendido bien que se comete una ilegalidad en este caso, y es para dañar la imagen y el buen nombre de la ministra Palencia, que a voz de la ciudadanía considera que está haciendo las cosas bien, y tienen que darle un golpe blando al gobierno del presidente Noboa. Eso es un golpe blando. Estamos ya en campaña electoral. Esta es campaña electoral, entendemos bien, la ministra tiene todos los sustentos. Yo voy a hablar algunas cosas porque conozco el tema de seguridad, conozco el tema de planificación. En un periodo mayor de tiempo, el ministro Zapata devengó $50,000 de inversión. El ex ministro. La ministra Palencia lleva devengado el 51% de su presupuesto de inversión. Segundo, en materia de planificación, ¿ha hecho una planificación correcta? Si no incumple las funciones. ¿Se le quiere montar un juicio político por el tema de la Embajada de México? De México, sí. No pasaría, porque al igual tampoco pasó el juicio contra la ministra Sommerfield, que también era un juicio espurio. No tendría, tiene la similitud y no debería de por qué. Además que la ministra cumplió con una decisión jurídica, judicial. No hay por dónde el juicio político contra la ministra, no voy a hablar de personas. Y en este sentido, y más avanzado todavía, la ministra se puede enfrentar a cualquier juicio político. No le teme, no les tiene miedo. El presidente asumió la responsabilidad total, el asunto del allanamiento a la... No les tiene miedo, no les tiene miedo. La relevó de cualquier intervención. Y no les tiene miedo, y el presidente de la República y la ministra tienen compromiso. Y hoy día yo tengo que decir, y es importante decirlo, porque la ciudadanía tiene que ir conociendo un poco más de lo que pasa dentro de la función pública. Veo con contento, por ejemplo, el entrenamiento que tiene la Policía Nacional. Sí. Hoy está generándose un entrenamiento. Converso con los comandos de las unidades de la Policía Nacional, de las unidades especiales, y ven con contento. Dicen, a los años, hay policías que tienen 20 años, dicen, a los años que a las unidades nos renovan los fusiles, y los fusiles vienen bien
vienen con buenos accesorios, con miras, con linternas, mejorados sus sistemas, con alimentadoras, y además de eso, que la policía tenga la capacidad de respuesta y el Ejército Nacional también, y el presidente ha hecho una correcta apreciación y ha emitido un decreto ejecutivo para que se actualicen los manuales de procedimiento del uso progresivo de la fuerza. Entonces, esos manuales de procedimiento, para mi concepto, deberían de mantenerse en reserva, deberían de ser reservados. ¿Hasta dónde también hay medios de comunicación, don Javier? Que si no le dan, yo concuerdo con usted, temas de esta naturaleza deben ser reservados, pero si no le dan la información, inmediatamente comienzan a distorsionar el motivo, razón, circunstancia, en este caso, del decreto que firmó ayer el señor presidente de la República. La información es clara, los manuales de procedimiento del uso progresivo de la fuerza se enmarcan en algunos aspectos. El primero, la defensa de la ciudadanía, ese es el primero, el respeto a los derechos humanos, eso también es fundamental. Porque ya organizaciones de derechos humanos ya hablan de criminalizar al Estado ecuatoriano. No, está con este decreto. Aclárenle. A ver, le voy a aclarar primero. Les voy a explicar. La ley de uso progresivo de la fuerza, por debajo de la ley existe el reglamento, y hasta ahí llegó. No existían los manuales. Ahora se va a hacer una actualización de esos manuales, y que los manuales concuerden con la normativa y que también concuerden con el reglamento a la ley de uso progresivo de la fuerza, para que así los ecuatorianos puedan tener una policía y un ejército que los defienda. Esa decisión del presidente de la República, Daniel Noboa Sin, está hecha para defender a los ciudadanos de bien, de la delincuencia. Está hecha para garantizar la seguridad y para garantizar la seguridad jurídica de nuestros policías y de nuestros soldados. Que hoy tienen una guerra contra la delincuencia. Y declarados terroristas. Pero yo he escuchado un representante de organizaciones de derechos humanos, balas letales para enfrentarnos a quienes salimos a protestar, etcétera, etcétera. Se equivocan. Voy a hacer una explicación, porque ese artículo tuvo un profundo debate. Hablaba sobre la violencia dentro de las manifestaciones y qué pasaba si en una protesta que es pacífica un sujeto estaba armado. Lo voy a ejemplarizar para que la ciudadanía tenga mayor entendimiento. ¿Qué pasaba? ¿Qué decía el acuerdo ministerial del gobierno del presidente Rafael Correa? Acuerdo ministerial emitido por el Ministerio del Interior: se podrá realizar el uso progresivo de la fuerza si hay un sujeto armado dentro de una manifestación, y se puede hacer el uso del francotirador. Mire, lastimosamente, cuando se hace la norma, hubo una oposición. Incluso yo en esa época era de la bancada de la Revolución Ciudadana. A mí me llamaban chapa camuflado. Yo sí me corto el pelo bajito, pero les voy a decir, estoy a favor de la Policía Nacional, estoy a favor del Ejército, voy a defender a mis policías y a mis militares de la delincuencia y a mis ciudadanos. Y en ese sentido hago un ejemplo. Se ponía como ejemplo en ese momento que era muy posible que por destruir el Banco de Guayaquil o por hacer alguna acción que sea violenta, iba alguien a ser disparado. Ponía un ejemplo, una compañía del correísmo, y yo le decía, no era así, porque es cuando en una manifestación pacífica un sujeto armado puede causar daño y se puede hacer el uso progresivo de la fuerza a través de la utilización del francotirador. Muy buena explicación, pero ¿sabe cuál es el problema? Y le voy a decir, y la ciudadanía tiene que entender, solo le pueden disparar con balas de goma, porque en la ley de uso progresivo de la fuerza, y ahí voy a hacer una reforma para modificar algunos artículos de la ley del uso progresivo de la fuerza y también del COIP en materia de legítima defensa, para que los ciudadanos de bien que se defienden ante la delincuencia no tengan que pagar una sentencia condenatoria en un centro de reclusión penitenciaria. La exposición suya. Voy a otro tema, don Javier Jurado. El asambleísta Javier Jurado de ADN. ¿Hasta dónde afecta o no? Porque veo, escucho a algunos, el juicio de la fiscal general de la Nación, el juicio político, le va a afectar
si se lleva a cabo en el mes de octubre, cuando ya el actual presidente de la Asamblea, si es que se mantiene el nombre de él como candidato o precandidato a la presidencia de la República, le toca renunciar y le toca asumir la presidencia de la legislatura a la primera vicepresidenta, la asambleísta Veloz. ¿Dónde están los cambios? O sea, sale el señor presidente actual y se va con todo contra la fiscal general de la Nación, el correísmo, y los demás asambleístas no tienen derecho, el momento que están en pleno a solicitar la palabra, etcétera. Bueno, ¿Qué interpreta usted sobre estos cambios que se señalan? Bueno, el tema del presidente Kronfeld es un tema de tener personalmente una aspiración que yo considero que está bien. No, eso, sino que, o sea, él trata de proteger a la fiscal, porque eso interpreto yo, se va Kronfeld y viene el juicio ahora sí, político, hermano, correístas. El tema es cuántos votos tienen la bancada de la Revolución Ciudadana y cuántos votos existen a favor del trabajo de la fiscal general de la Nación. Entonces también aquí la ciudadanía va a poder hacer una correcta interpretación y sabrá decidir en la urna de entre a los 47 votos por ahí más de estar. Se podría sumar los de Pachacuti entre quienes defienden la delincuencia y quienes defendemos la seguridad de nuestros ciudadanos. Y voy a hacer aquí un análisis y una reflexión. Mientras estés en contra de la delincuencia, estás conmigo. Mientras estés a favor de que la gente tenga mejores días de inversión y que tenga seguridad, estamos todos del mismo lado. Pero aquí hay un grupo político que quiere siempre estar del lado opuesto y que se opone. Por ejemplo, ley de armas, municiones explosivos, se opusieron. Ley de ciberseguridad, que con mucha pena tengo que decir, en el exterior nos ven como que, ¿qué les pasó? ¿No? ¿Qué les pasó? Cuando era una ley bien construida y por temas políticos, quien hizo la propaganda que la ley no estaba bien, ¿quién fue? La misma bancada que se opone a la seguridad. Y en ese sentido vienen nuevas leyes, viene la ley de inteligencia contra inteligencia que también fue propuesta por este humilde servidor, por Inés Alarcón y por Diego Matovelle, que son leyes, que es una ley que va a ayudar al Ecuador a tener realmente un respaldo jurídico en materia de inteligencia contra inteligencia, que es un factor determinante para luchar contra la inseguridad. También se opondrán, ¿no? También se opondrán y veo con preocupación, pero bueno, es la postura política. Yo creo que hoy nosotros luchamos contra un mal cotidiano, nos tenemos que unir para poder ayudar a nuestros hermanos ecuatorianos a tener mejores días. No sé cómo alguien o cómo un grupo político se puede oponer a la seguridad cuando aquí hay que luchar contra la inseguridad y poner sus buenos oficios para generar verdaderos cambios, unos desde la Asamblea Nacional y otros desde un espacio de política pública constructiva, propositiva, que genere acciones que le permitan hoy a los ciudadanos estar más seguros. Otro tema que me preocupa, y lo comentaba muy temprano don Javier, hoy guardan silencio quienes ayer felicitaron el triunfo del señor Maduro con la resolución de la Corte de Justicia Electoral, que quieren a toda fuerza que es el nuevo presidente de la República. Hay muchos venezolanos que han señalado que si el próximo 5 de enero se posiciona el señor Maduro por tercera ocasión como presidente, les tocará salir. Ellos no quieren y eso nos va a quitar los ecuatorianos. Eso, mire cómo contribuye eso contra la seguridad en el Ecuador. En el Ecuador, porque eso le planteo. Yo respeto mucho y tengo una gran relación con el pueblo venezolano y con sus ciudadanos. Entonces quiere decir que usted iría a Venezuela para la posesión del señor Maduro, si se da o no. ¿Quién? Usted. No me invita. no iría. No iría porque no estoy de acuerdo cómo se dieron las elecciones. Yo hoy tengo que decir, el pueblo venezolano está cansado, necesita un cambio. Votaron a favor de una nueva tendencia política, con esperanza veían el triunfo de otra corriente, con otra verdad, con otra visión. Lastimosamente la ceguera ideológica hizo que mucha gente en nuestro país esté de acuerdo con el triunfo espurio del presidente Maduro, que yo considero que no tiene asidero ese triunfo. El electorado decía otra cosa, votó por otra cosa.
Pero aquí hay varios factores y aquí hay que hacer un análisis. ¿Cómo afecta esto a la seguridad del país? Tenemos que disponer para el posible ingreso más o menos de 250,000 o 300,000 venezolanos que vendrán al Ecuador, fuera los que vienen de paso. El gobierno ecuatoriano tendrá que disponer un mecanismo para que la Policía Nacional tenga que desplegarse cuando vivimos un conflicto armado interno. ¿Quién nos contribuye con eso? Por otro lado, los factores exógenos que afectan a la seguridad son determinantes y en ese sentido el Ecuador es un país pobre que tiene una inversión más o menos de 8,000 millones. Me asusto cuando la gente dice, no, es que no se invierte, y escuchaba una entrevista, no se invierte en seguridad. No, invertimos 8,000 millones, que es bastante plata porque es parte del presupuesto, de un presupuesto de 33,000 millones. Miren el porcentaje. Porque el problema no se ha resuelto. Pero siempre va a ser insuficiente, Mayrita, cuando tú te enfrentas a una economía ilimitada en recursos. La economía de la delincuencia organizada, del narcotráfico mundialmente es ilimitada. El Estado ecuatoriano tiene una limitación. Y es que nosotros tenemos un presupuesto recortado y es insuficiente, sí, por supuesto. Pero ¿cómo contribuye México, que es uno de los más grandes ganadores del narcotráfico en el mundo? Pero hablemos de cifras, ¿cómo nos hemos recuperado? Porque aquí en Guayaquil, por ejemplo, en este fin de semana, en 24 horas, 14 muertes violentas. Y en efecto, y esa es la lucha que tiene hoy el Estado contra ese producto que tenemos hoy. Esa es la lucha, y en esa lucha contribuimos todos. Y en efecto, sí, hay momentos en que la delincuencia incrementa su violencia y se da porque la policía y el Ejército Nacional están haciendo su trabajo, están haciendo incautación de droga. Miren, en alarma veamos que ya en el Ecuador se encontró una gran cantidad de heroína. Miren, con alarma, tenemos que ver con alarma, porque esa es una droga letal que causa muchísimo daño. Y hoy en el Ecuador ya se encontró heroína. Y contra eso tiene que combatir la Policía Nacional. Y muchas de esas muertes violentas que vemos en la calle son la retaliación de las acciones de la policía entre los grupos de delincuencia organizada. Y muchas veces sí hay víctimas colaterales que no tienen nada que ver. Y yo entiendo muy bien eso, y en ese sentido tenemos que hacer algunas reflexiones en cuanto a la seguridad y cómo el Estado ecuatoriano invierte tanto recurso que podría ser utilizado en la prevención para hacer una política reactiva en este momento, porque estamos viviendo un conflicto armado no internacional, y en ese sentido tenemos que comenzar a actuar de manera más célere y asimismo contribuir desde la Asamblea Nacional para generar normativa, fiscalización, acciones que le permitan al Estado ecuatoriano, no al presidente de la República, al Estado ecuatoriano combatir contra uno de los grandes males que es la delincuencia organizada. Muy bien, muchas gracias al asambleísta, el ingeniero Javier Jurado, esta mañana aquí en Radio Morena. Veamos qué ocurre después del 2 de septiembre en la agenda legislativa, en el posible juicio. Habrá o no los votos para la censura de la señora ministra del Interior. Luego también, de acuerdo a lo que han señalado algunas autoridades de la función legislativa, el llamamiento a juicio político contra la fiscal. Habrá o no también el juicio para la censura. Gracias, Asamblea. Gracias a ustedes por la oportunidad. Esperemos que la Asamblea reaccione de una manera más ciudadana, más de territorio, de mayor impulso para nuestros ciudadanos, y decirles que esos juicios políticos la ciudadanía ve con malos ojos. Muchísimas gracias. Ha sido el legislador Javier Jurado Bedrán, legislador por la provincia del Guayas, de la bancada de ADN. Son las 8 de la mañana con 2 minutos. En Banco Coop Nacional arrancó